Capítulo 3 de Corintios. Vamos a abrir la Biblia y 1 Corintios capítulo 3 y vamos a leer los primeros versículos donde el apóstol Pablo nos presenta la primera imagen y luego vamos a usar unas diapositivas para mirar esas imágenes. Básicamente el problema en Corintios que relata el capítulo 3 es que estaba Pablo, fundador de la iglesia, había llegado Apolo y los hermanos allí en Corintios habían idealizado al uno y al otro y no miraban que esos predicadores diferentes realizaban funciones complementarias. Miren lo que dice 1 Corintios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Vamos a leer hasta el versículo 9. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios. Hasta allí. Luego viene la otra imagen que es la de edificio de Dios. Ahora, para Pablo, a través de este escrito, está diciéndole a ellos que no esperaran que todos los predicadores fueran iguales, ni que cumplieran los mismos propósitos. Él afirma de una manera sencilla lo siguiente: yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Y ustedes son el campo del cultivo de Dios, son la labranza de Dios. O sea, es donde Dios está trabajando. Entonces, vamos a ir mirando y aquí tenemos la primera figura, que parece mucho allá al Carmelo. La figura del cultivo de Dios. Se presenta la imagen de la iglesia como el campo del cultivo de Dios, donde hay que preparar la tierra, donde hay que limpiar, donde hay que podar, donde hay que fertilizar, donde hay que fumigar, donde hay que hacer los guardarrayas, donde hay que los portones arreglarlos, hay que hacer toda una serie de cosas y después que se siembra la semilla y se hace todo eso, hay que esperar que haya buen tiempo. Entonces, quiero que miremos esa imagen, la iglesia como el campo de cultivo de Dios. Las otras dos que vamos a presentar, y espero que tengamos tiempo, son las siguientes. La iglesia como el edificio de Dios. La tercera, la imagen, la iglesia como el templo de Dios. Vamos a la cuarta diapositiva. Estas imágenes son traídas del contexto de la agricultura y la arquitectura y la construcción. Aunque la segunda y la tercera están relacionadas, pero son diferentes. Las que se refieren a los edificios de Dios y el templo de Dios. Ustedes recuerden, son tres imágenes: la agricultura, la arquitectura y la construcción. Pasamos a la siguiente. En las tres imágenes se enfatiza cada una de las personas de la Trinidad. Algo muy interesante al leer el libro, el capítulo 3.
En la iglesia, como campo de cultivo de Dios, tiene a Dios como el que da el crecimiento. O sea, el Padre como el labrador. Y recuerden esa expresión de Jesús: yo soy el labrador, yo soy el que llevo y doy fruto, pero ustedes separados de mí nada pueden hacer. Entonces, en el edificio de Dios, la otra imagen, la iglesia como edificio de Dios tiene a Jesucristo como su fundamento. Jesucristo es el fundamento. Nadie puede poner otro fundamento, el cual está puesto, el cual es Jesucristo. En la tercera imagen, la iglesia como templo de Dios tiene al Espíritu Santo morando en ella. Entonces noten, interesante esa figura retórica que el apóstol Pablo va presentando en tres imágenes. Hace un énfasis en la función que cumple la Trinidad en la edificación de la iglesia. El Padre como el labrador, el Hijo como el fundamento y el Espíritu Santo morando en la iglesia, dándole vida y dándole poder para cumplir los propósitos eternos de Dios. Reflexionemos por un momento para ir mirando objetivamente lo que dice la Escritura. En el campo o en la ciudad de Corintio hay una batalla cultural, hablando de la primera imagen, que se libra al interior de la iglesia y de los creyentes. Y era la tendencia de trasladar a la iglesia los patrones con que se miden las personas fuera de la iglesia. Con otras palabras, es tomar los valores que hay en el mundo y trasladarlos a la iglesia. Y de acuerdo a esos valores que no son del reino de Dios, medimos y actuamos dentro de la iglesia, que era lo que estaban haciendo los hermanos en Corinto. ¿En qué consistía el problema? Pasemos a la siguiente. Ellos establecieron, influidos por la cultura griega, una lógica, y esa lógica en su cultura tenía sentido. El mejor predicador es el más elocuente. El más elocuente es el más sabio. Entonces se llegaba a la conclusión: ser sabio es ser seguidor del mejor predicador. Entonces, ese contexto de Corinto, de que el predicador más elocuente es el mejor, y si es elocuente, eso quiere decir que es más sabio, entonces yo tengo que ser un seguidor de ese predicador que se supone que es sabio. Entonces de allí nace el hecho de que yo sigo a Pablo, porque Pablo es el que sembró, es el que estableció el fundamento. Pablo es el que sembró, el otro regó. Y entonces decían: no, pero es que el que riega es el que es más importante, porque si no se riega, la mata que se sembró se seca y se muere. Entonces viene ese debate al interior de la iglesia entre que unos se identifican con Pablo, otro con Apolo, y otros dicen: no, pero es que también está Pedro. Y el otro dice: no, es que yo soy de Cristo, porque Cristo es más sabio que Pedro, que Pablo y que Apolos. Y entonces la lógica de la cultura se traslada a nuestro medio y empieza a causar una serie de dificultades. Ahora, hay valores que a veces, así como en Corinto, se trasladan a la iglesia. Por ejemplo, un valor de nuestra ciudad, que no es un valor muy bueno, es el valor de no pagar los compromisos que tenemos. Y le bailamos el indio al uno, le bailamos el indio al otro, o simplemente se nos olvida ese valor que es muy normal en el mundo. Muchas veces lo trasladamos a la iglesia y entonces le compramos el chuzo a Alfa, le compramos esto aquí, al otro, fiado, y se nos olvida y no pagamos. Entonces, esa lógica y esos valores que se manejan en el mundo se trasladan a la iglesia.
también, si ustedes se acuerdan, la iglesia en Corinto la iglesia, no, la ciudad como tal, era muy conocida por su actividad sexual, hasta el punto que la palabra de Corinto, el nombre Corintio se utilizó para, vamos a corinantizar, o sea, vamos a tener relaciones sexuales. O sea, se pensaba en Corinto como una ciudad de mucho relajo y de mucha promiscuidad sexual. Y esos valores, esa manera de pensar de la gente, se trasladó también hasta la iglesia, porque en el capítulo 5 uno encuentra que había un hombre que tenía la mujer de su papá, o sea, su madrastra, convivía, tenía relaciones con su mamá, y eso estaba tolerable dentro de la iglesia. Entonces, los pensamientos, el riesgo que hay y es la batalla cultural que nosotros muchas veces experimentamos cuando los valores del mundo los queremos tomar e introducir en la iglesia, que era el problema que tenían nuestros hermanos allí en Corinto. Ahora, hay que reconocer específicamente en el problema es que tanto Pablo como Apolos contribuyeron al desarrollo de la iglesia, pero los méritos no eran de ninguno de los dos, sino de Dios, porque dice la Escritura que Dios es el que da el crecimiento. Usted y yo podemos evangelizar, podemos repartir tratados, podemos regalar Biblias, podemos hacer el curso de discipulado, dar el curso básico, y podemos hacer una cantidad de cosas que son buenas y necesitamos hacerlas, pero depende de Dios que esa semilla dé fruto en la vida de las personas. ¿No les ha pasado a ustedes que ustedes han invertido tiempo en una persona, les han dado el básico, les han repetido el básico, se los han dado con figuritas, se los han dado con esto, en video, en todo, y no encuentra que hay receptividad y no hay fruto en la vida de esa persona? Pero usted a veces, con solamente hablarle a una persona, compartirle la segunda o la tercera lección, esa persona está abierta, que Dios está obrando en la vida de esa persona. Es Dios el que abre el corazón, es el Espíritu Santo el que convence al pecador. Es Dios el que obra en la vida de las personas. Por eso, el que da el crecimiento es Dios. Entonces, tanto Pablo como Apolo, que contribuyeron, pasamos a la siguiente, y el que planta y riega son una misma cosa, o son uno. Es decir, se complementan, porque un solo equipo, y no están para competir sobre quién es más valioso o más importante, sino el interés de Pablo y de Apolo es que el reino de Dios avance, que el reino de Dios se desarrolle, pero quien da el crecimiento es Dios. Ahora, no hay dudas de que Dios recompensará el esfuerzo de cada uno. Dios recompensó el trabajo de Pablo, un trabajo abnegado. Si ustedes ven en 1 Corintios en Hechos capítulo 18 van a encontrar la fundación de la iglesia allí, el trabajo arduo que tuvo que pasar Pablo allí para predicar el evangelio. Pero luego llegó Apolos, y Apolos contribuyó en la edificación y el fortalecimiento de la iglesia, aunque él mismo como predicador tenía una deficiencia, y tuvieron que dos hermanos allí de la iglesia encaminarlo y enseñarle acerca de algún aspecto de la vida cristiana en la cual él no estaba siendo consecuente con lo que el Señor Jesucristo había enseñado. Entonces, Pablo en su trabajo recibe su recompensa, Apolo recibe su recompensa, usted y yo cuando trabajamos en la obra del Señor recibimos nuestra recompensa, y la recompensa vendrá de acuerdo al trabajo realizado, y Dios premia la fidelidad. Ahora, la segunda figura, la primera, estamos hablando de un cultivo, y para muchos de nosotros, para la gente que estaba recibiendo esta enseñanza de 1 Corintios, estaban familiarizados con lo que era un cultivo.
para nosotros a veces difícilmente tenemos una mata en la casa. Ya la misma situación del crecimiento de la ciudad hace que a veces ni mata tengamos en la casa. Entonces no podemos palpar todo lo que tiene que ver el trabajo y el desarrollo, el crecimiento de una planta. Pero sí estamos familiarizados con lo que es un edificio. Eso sí lo entendemos. Pablo de pronto supo esto. Digo, bueno, estos hermanos allá en Barranquilla no saben de agricultura. Así que voy ahora a hablarles de una imagen de los edificios. Y para muchos arquitectos y muchos ingenieros que están aquí, esto es muy familiar. Presenta a una imagen a el edificio de Dios. Y cuando usted está viviendo en un edificio, cuando usted está morando, por ejemplo, donde yo estoy, uno tiene confianza porque sabe quién hizo ese edificio, ¿cierto, Roberto? Claro. Ya uno tiene la confianza de quién fue el que hizo el edificio, la estructura y todo eso. Pero cuando uno está en un edificio que no sabe, que alguien construyó, uno no sabe si usó plano, ni qué clase de varillas usó, ni qué profundidad acabó, o sea, hay mucha duda y mucho riesgo. O como cuando uno se monta en un carro para ir a la Sierra Nevada. Yo me monté en un carro que iba para la Sierra Nevada y cuando íbamos subiendo la montaña el carro empezó a cancanear y yo le pregunto al hermano, Tuto, ¿y cómo está el carro, hermano? No, hermano, este carro está potente, hermano, está fuerte y de freno. Bueno, hermano, al tercer bombazo él frena, pero sí frena. O sea, yo de ahí en adelante, o sea, abrí la puerta, ya va a entrar bien para la puerta. O sea, porque no tenía mucha confianza, o sea, en el carro, de pronto en el hermano sí lo conocí de muchos años, pero no tanto. Exactamente, entonces, miren, cuando nosotros pensamos en un edificio, estamos pensando en seguridad, estamos pensando en fundamento. Ahora, dice Pablo, el edificio de Dios, según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor, entonces miren, usa esa imagen, yo como maestro constructor eché los cimientos, pero otro construye sobre ellos. O sea, el trabajo de Pablo y de Apolo y otros fue construir sobre esos cimientos. Ahora, pero él hace una advertencia, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque se puede construir sobre otro fundamento que no es el fundamento que el apóstol Pablo echó. Por eso la siguiente terminología que él usa deja muy claro cuando él dice, yo eché los cimientos como un experto en construcción, maestro constructor. En la nueva versión, o la Reina Valera dice, perito arquitecto. En la nueva versión internacional dice, maestro constructor. Entonces, para que ustedes piensen en algo de la construcción, Luchito nos va a poner un videíto que nos va a ayudar de cómo comenzó la Iglesia Bíblica Koinonia. Allí de pronto no tiene sonido. Ya, aquí tenemos. Ahí está. Ese. But although Roberto and Rosita were both well educated, John and Darlene discovered the couple knew nothing of transformation or commitment to follow Jesus Christ. It was a slow and delicate process to present Christ to this couple, but John and Darlene El bollo. and they discovered the urgent need of professional people in Colombian society. Que todavía no. Es el camino. Entonces, obviamente el camino es distinto de la señal. ¿Qué es la señal? Muestra que, well, guess what happened? Roberto and Rosita accepted Christ, and now they are leading others to the Lord, just as
John and Darlene discipled them. So the old story goes on, just as Jesus ordained it in his final and great commission. Bueno, hasta allí. Entonces, no ve. Note que ya Roberto como ya no arquitecto nos parecemos tanto. se enfoca en la parte de la construcción y ha hecho muchos edificios acá y ha puesto los fundamentos para el edificio donde nosotros vivimos actualmente. Dios usó a Juan para también poner los fundamentos del Evangelio, o sea, poner el fundamento que es Jesucristo. Roberto recibió y empezó también a dar la palabra de Dios, pero sobre ese fundamento que se había establecido, sobre Jesucristo. Tanto el que siembra como el que riega, tanto el que establece los cimientos, debe saber cómo establece los cimientos y cómo construye, porque si a alguien le dan los planos, el ingeniero le dice, bueno, hay que usar esta clase de hierro, hay que usar esta profundidad, y el maestro llega y dice, no, eso es muy complicado, ahí está pidiendo una varilla de 3/8, vamos a meterle una de 1/4, o sea, y él lo puede hacer, o sea, pero ¿qué pasa? Que ese fundamento, llega un momento dado en que se inclina y se va a venir la tierra. El fundamento que nosotros tenemos es Jesucristo, y eso es lo que Pablo le enseña allí. Dice que nadie puede poner otro fundamento, el cual ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y eso, el que construye por la gracia de Dios. Versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. En la proyección que tenemos como iglesia, necesitamos saber y mirar cómo estamos sobre edificando. ¿Sobre qué estamos poniendo el fundamento? ¿Sobre Jesucristo o sobre otras cosas? Seguimos se habla varias veces de edificar, de construir, de un fundamento, de unos cimientos, de una variedad de materiales. Y ahí también se habla de la calidad del trabajo, pero también se habla de la recompensa que vamos a recibir. Todo el lenguaje nos comunica una verdad en tono de advertencia. Hay que tener mucho cuidado de cómo se edifica la iglesia. Los corintios estaban edificando la iglesia sobre personas. El fundamento que estaban poniendo era sobre Pablo o sobre Apolos. Y lo que les había enseñado Pablo era que el fundamento era Jesucristo. Y sobre esa base es que hay que edificar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en cómo edificamos la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es un edificio que está sobre un buen fundamento. Y necesitamos, como hijos de Dios, como líderes, como miembros de la iglesia, ser parte de la construcción de este edificio, que no es la parte material, sino la imagen que está usando es una figura material para enseñarnos una verdad espiritual. El edificio somos nosotros. Nosotros somos esa casa y necesitamos también poner de nuestra parte, porque dice la Biblia en Pedro que somos piedras vivas y necesitamos edificar, necesitamos poner nuestra parte, pero sobre un fundamento que ya está puesto. Hoy en día hay algunas personas que dicen, no, es que yo soy un apóstol, y empiezan a edificar sobre el fundamento, sobre lo que esa persona dice, sobre lo que esa persona cree. No es sobre esa persona, es sobre el fundamento que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y el tiempo irá a probar la clase de materiales que hemos utilizado. ¿Qué materiales hemos utilizado? Algunos de pronto han usado
oro, plata, piedra preciosa, otros heno, hojarasca. Y saben que el fuego llegará un momento dado en que la probará. Hay algunos que piensan que se refiere al fuego futuro, puede ser, pero puede ser el fuego de la prueba, cuando sale a flote lo que realmente hay en el corazón. Allí se probará realmente sobre qué estamos nosotros construyendo, sobre qué estamos edificando. Pablo puso el fundamento para la iglesia. Ahora otro está edificando sobre ese fundamento. Pero ese otro, la advertencia es: cuide cómo está edificando. Porque el fundamento que puso Pablo es Jesucristo. Mucho cuidado. Luchito, pásanos a la siguiente. El maestro constructor da las orientaciones. Yo eché los cimientos como un experto en construcción. Este fue un privilegio que se me concedió por la gracia de Dios. Recuerden que Pablo en repetidas veces dice: yo que fui como un abortijo, yo que fui el último, a mí se me apareció el Señor. Por la pura gracia de Dios, Dios lo llamó para ser un fundador de iglesia, para fundar iglesia. Es un privilegio que le concedió por la gracia de Dios el Señor. Luchito, la siguiente. Ahora, cuando Pablo está usando esta expresión, es para referirse a su llamado como apóstol a los gentiles, a su labor apostólica de fundar iglesia. Y no solamente la iglesia de Corinto, sino la de Tesalónica, la de Éfeso y muchas más. O sea, en sus 3 viajes misioneros cumplió ese propósito de ir y llevar el evangelio, una labor apostólica de fundar iglesias, pero fundarla sobre un fundamento ya establecido. Lo que él iba a poner allá en las iglesias como fundamento no era algo nuevo, sino lo que ya estaba establecido. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Pablo puso el fundamento para la iglesia. Otro está edificando ahora sobre ese fundamento. La siguiente dice: pero ese otro cuide cómo edifica. Y el fundamento que Pablo puso es Jesucristo. Y eso no lo podemos cambiar. Ahora, pensando en los sucesores de Pablo, no tenían que echar un nuevo fundamento, sino seguir edificando sobre lo que ya estaba puesto. No, aquí en la edificación de la iglesia no hay lugar para los caprichos individuales. No es que a mí me parece mejor así, es que allá en la empresa tal están haciendo así, y entonces como hacen en la empresa tal así, ustedes lo vamos a hacer también allá. O sea, no hay lugar para los caprichos, aunque hay cosas de valor en la ciencia de la administración, cosas muy interesantes, pero hay que examinarlas y poner como fundamento Jesucristo y lo que la palabra de Dios dice. No hay lugar para caprichos humanos. Luchito, te me fuiste. En la construcción de esta estructura divina, porque recuerden que esta es una estructura divina, es de Dios. La iglesia ha sido el plan de Dios. Dios ha decidido morar y usar a la iglesia, hasta el punto que una de las figuras que en el futuro vamos a ver es el matrimonio, que Dios presenta a la iglesia como la novia, la esposa que está ataviada con un vestido sin mancha y sin arrugas. Entonces, aquí está en esta estructura divina el fundamento, que es Jesucristo. Reflexionemos. Cuando nosotros estamos construyendo en la vida de las personas, pensemos en lo siguiente: la calidad de la obra depende de la calidad de los materiales que se escojan para construir. Si ustedes miran allí el oro, la plata, las piedras preciosas, la madera, el heno, la paja, ¿sobre qué estamos edificando? Hay algunos materiales allí que son más resistentes que otros. Por ejemplo, si usted va, hay casas, por ejemplo, que la construyen con paja, pero esa va rellena con alguna, va mezclada con barro, va mezclada con alguna cosa para darle consistencia. Entonces, hay que tener cuidado de los 3 cerditos. ¿Para qué? ¿Cómo construimos? O sea, y ahí está la lección que nos enseñaron a nosotros, ¿verdad, Roberto? Sobre los 3 cerditos allá
sobre la casa que estaban construyendo, que la usa, creo que una empresa de Terní para hablar acerca de cómo se construye. Entonces, sabemos cómo construir. Estamos construyendo con oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno, o paja. Cuando venga la prueba, cuando venga el fuego, algunos de esos materiales, la paja no resiste con el fuego. El heno tampoco, la madera, alguna piedra preciosa resiste, pero la plata y el oro son como más resistentes, pero el oro sobre todo es el más fuerte frente al fuego, frente a la candela. Entonces, ¿cómo estamos construyendo? ¿Estamos siendo leales a la palabra de Dios? ¿Estamos siendo fieles a los principios de la palabra de Dios en la edificación de los discípulos que Dios ha puesto a nuestro cargo? Ahora, hay recompensas. Hay un tema allí que se puede desarrollar más adelante, que es el tema de las recompensas y pérdidas. No hablando de pérdidas de salvación, está hablando de recompensas, de galardones que vamos a recibir, y la pérdida de algunos de ellos por no ser fieles y por no usar el material que Dios nos ha mandado a usar para edificar la vida de personas. Cuando el fuego haya hecho su aparición, ¿qué quedará en la vida de las personas? Solo aquellos materiales que estamos usando que son resistentes a las pruebas y a las altas temperaturas. ¿Me explico? Ahora, la tercera imagen tiene que ver con el templo de Dios. Y Pablo comienza diciendo en versículos 16 y 17 de 1 Corintios 3, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo. Esto se está poniendo serio. Arranca con la agricultura, hablando acerca de que somos labranza de Dios y que Dios es el que da el crecimiento. Luego habla acerca de que hay un cimiento que es Jesucristo y que tengamos cuidado de cómo estamos edificando. Pero luego en la tercera imagen va un poco más serio la cosa. El Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si ustedes destruyen la iglesia de Dios, Dios mismo los destruirá a ustedes. Eso es lo que dice allí. El apóstol escribió en esta carta a hermanos que vivían allí en Corintios, que tenían una perspectiva equivocada en cuanto a la iglesia y a su liderazgo. Quiero ir haciendo un resumen para que vayamos captando la idea principal. En esa iglesia se estaban dando divisiones internas. Un bando se identificaba como seguidor de Pablo, otros decían que seguían a Apolos y otros que eran fans de Pedro, y otros decían yo soy de Cristo. Ahora todo lo que el apóstol escribe, lo escribe a todos, tanto a los que siguen a Pablo, tanto a los que siguen a Apolos, tanto a los que son fans de Pedro, hasta los que dicen que son de Cristo. Ellos necesitaban, como nosotros también, entender que no somos propiedad de nadie, que no somos la posesión de ningún predicador, que ellos y nosotros pertenecemos a Cristo, quien murió y resucitó por ellos y por nosotros. A Él pertenecemos, a Él servimos. Ahora, por eso Pablo hace su aclaración allí, que los líderes no son más que servidores, son colaboradores en la obra de Dios, son ayudantes de Cristo y administradores de los misterios de Dios que han sido revelados en Jesucristo. Colaboradores, administradores, servidores. Y todo esto por la pura gracia de Dios. La iglesia es lo que es por la gracia de Dios. Los líderes son lo que son por la gracia de Dios.
Consideremos esta advertencia. En esta última imagen encontramos una de las advertencias más serias en el Nuevo Testamento contra los que pretenden destruir la iglesia. Los corintios, por sus divisiones, por sus jactancias, por su fascinación por la sabiduría humana, estaban en peligro de dejar de ser la alternativa de Dios para Corintios. La pregunta que nace apenas de estos comentarios es: ¿estamos siendo nosotros la alternativa de Dios para Barranquilla? Por la fascinación, por la sabiduría, por las jactancias, por las divisiones, ¿estamos siendo la alternativa de Dios para esta ciudad? Señorito, ellos habían sido llamados a ser diferentes. Ellos fueron llamados a ser una contracultura, a ser la alternativa de Dios para Corinto. O sea, que fuesen diferentes allí en Corinto. Pero no lo estaban siendo. Dentro de ellos se estaba dando la fornicación, la división, la jactancia y una serie de problemas que ustedes los encontrarán allí. Y según Pablo, Dios los llama santos. La iglesia que está en Corinto. No digo la iglesia de los perversos que están allá en Corinto, no, la iglesia de los santos que están en Corinto. Ahora, identidad y la misión que Dios nos ha llamado a nosotros. No sabéis que es que a veces se nos olvida lo que somos. Somos el templo de Dios. En este recurso hay esa frase, no sabéis qué, se repite varias veces. ¿Y qué indica esa frase? De no sabéis qué. O sea, que somos diferentes. Por eso la iglesia, uno de los términos significados de la iglesia es los llamados a salir fuera. O sea, personas que están en el mundo pero se comportan de una manera diferente. Son una contracultura. Tenemos una identidad y tenemos una misión. Ahora, ¿qué implica eso de ser templo, de ser morada de Dios? Y la palabra que se utiliza allí no es la palabra para el templo en general, que es la palabra hierón en griego, sino el lugar santísimo. Naos. Era el lugar santísimo allá donde Dios llegaba, donde Dios visitaba en el lugar santísimo, donde el sacerdote entraba una vez al año. Allí somos nada más y nada menos que el naos, la morada de Dios. Y si somos morada de Dios, y si Dios mora en nosotros, ¿cuánto cuidado debemos tener por ser depósito de Dios? Cuando usted tiene algo valioso, usted lo cuida. Cuando usted carga en el bolsillo unas cuantas monedas, y usted puede caminar tranquilo, camina por aquí por la 72, puede ir por la Murillo, se puede meter por allá por la Chinita, se puede meter por allá por la zona Cachacal con 1000 pesos. Pero si usted tiene 10 millones de pesos en una mochila o en un maletín, usted con esa confianza y con esa manera folclórica de pronto caminará, pero con 2 policías al lado o 3. Pero de acuerdo al valor de lo que uno tiene, así, mis amados hermanos, cuando yo estaba pensando en esto, estaba pensando en nosotros, Dios ha decidido hacer morada, o sea, ese lugar donde Dios visitaba en el Antiguo Testamento, allá, ese lugar, Dios lo ha trasladado a nuestro corazón. Somos morada de Dios. Pero por el estilo de vida de los corintios, estaban destruyendo ese templo donde Dios estaba morando, por sus desajustes en la parte sexual, en la parte de sus desviaciones, en la parte de sus pleitos,
en la parte de sus jactancias. Ahora, pensemos por un momento. En distintas formas, como lo que somos en Cristo, debe llevarnos a conductas apropiadas. Dios mora en nosotros. Ahora, piensa por un momento, ¿en qué forma crees que los corintios estaban en peligro de destruir el templo de Dios en la ciudad? Por su comportamiento. La gente no estaba dándole gloria a Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible que fulanito de tal, que está viviendo con la mujer de su papá? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible lo otro? ¿Cómo es posible aquello? De esa manera estaban destruyendo el templo de Dios en la ciudad y no el sitio físico, la construcción, sino la iglesia de Dios espiritualmente. Estaban causando deshonra al nombre de Dios. Dios es santo y Dios nos llama a vivir en santidad. Y una manera en la cual nosotros podemos ser una contracultura en medio de esta ciudad donde el libertinaje y la inmoralidad sexual hacen parte del estilo de vida, como lo era en Corintios, nosotros debemos marcar la diferencia. Y la pregunta que surge es, ¿estamos viviendo nosotros a la altura de ese llamado? De esa realidad de ser un pueblo diferente. Esos valores de Cristo son distintivos en nosotros, que realmente las personas pueden decir, realmente Cristo mora en fulano de tal. Realmente Cristo es real en la vida de esa persona. O por el contrario, estamos siendo influidos por la cultura reinante en nuestro medio. Recuerden, Dios es santo. Pasamos a la siguiente. ¿Estamos siendo alternativa para nuestra sociedad? ¿O estamos asumiendo el estilo de vida que ella practica? Ellos habían asumido las prácticas que se daban afuera, se fueron traspuestas o traspoladas a la iglesia allí en Corinto. Entonces, la iglesia de Corinto se estaba comportando como se comportaba la gente afuera, cuando habían sido llamados a ser diferentes. Nosotros somos llamados a ser diferentes. Somos llamados a vivir una contracultura. Y miren cómo termina el pasaje de 1 Corintios 3, versículo 18 al 23. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Y miren lo que dice. Así que ustedes no se gloríen en mí, no se gloríen en Apolos, no se gloríen en Cefas. Ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Es que en Cristo, en Dios, tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Tenemos la vida, lo presente, lo porvenir, y somos de Cristo. Y Cristo de Dios. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a poner en práctica la palabra de Dios.
El predicador necesita de la gracia de Dios para hacer su tarea. No puede construir ni sembrar de cualquier forma. Debe poner a Jesucristo como cimiento y construir con los mejores materiales. Es decir, una enseñanza basada en toda la Biblia. En segundo lugar, la iglesia se fragmenta por causa de los predicadores y de los seguidores con mentalidad de farándula. Pablo señala que los creyentes no deben subir a los predicadores a un pedestal que los ponga a competir unos con otros, y mucho menos con el lugar de Cristo. Y que los predicadores tampoco deben permitir que los suban en tales pedestales, por muy beneficioso que les resulte. Todos los predicadores están en el mismo nivel delante de Dios. El criterio que los rige es la fidelidad a Dios, al mensaje y a la iglesia. Y una señal de la madurez de una iglesia es el testimonio que se da a otros de cómo piensan y hablan de sus predicadores. Si nosotros los creyentes tuviéramos una comprensión acertada de la iglesia, tendríamos una perspectiva correcta de nuestros líderes. El caso de Corintio evidencia la batalla cultural que se libra muchas veces al interior de la iglesia. La tendencia de trasladar a la iglesia los patrones que no son conformes a las Sagradas Escrituras. Jesucristo da el crecimiento. Seamos fieles en llevar la palabra, seamos fieles en discipular, pero sobre un fundamento, el cual es Jesucristo. Y recuerden que el trabajo da también recompensa, pero la pereza y la falta de compromiso también ocasiona pérdida de los galardones que Dios tiene preparados para los que le aman, para los que sirven a Dios. El Señor dice que el trabajo en la obra del Señor no es en vano. Estamos llamados a ser una alternativa para Barranquilla. Somos llamados para ser diferentes. Somos llamados a ser una contracultura, a ser la alternativa de Dios para esta ciudad que tanto lo necesita. Usted y yo somos morada de Dios, somos el naos de Dios. Lo que somos en Cristo debe llevarnos a una conducta que agrada a Dios. Cuidado con el libertinaje y la inmoralidad sexual que reina en la ciudad, que puede estar afectando también la vida de la iglesia. Estamos siendo fieles al llamado de Dios. Estamos listos a ser parte de esa labranza de Dios. Estamos listos a ser parte de ese edificio, a ser parte de ese templo de Dios. Nuestra respuesta debe ser amén, para ser una alternativa a esta sociedad tan fragmentada, esta sociedad que, si leemos las estadísticas, humanamente va hacia un despeñadero. Pero para eso tiene Dios a su iglesia, nos tiene a nosotros, para ser agentes de cambio, para hacer la contracultura en esta ciudad. Vamos a orar. Señor, gracias, porque lo que somos como iglesia, lo que somos como líderes, como miembros de esta iglesia, es por tu pura gracia, Señor. Señor, somos tierra en la cual tú estás trabajando. Somos el cultivo tuyo, Señor. Algunos han sembrado, otros han regado,
pero tú definitivamente es el que das el crecimiento a nuestras vidas. Señor, gracias, porque podemos también seguir edificando sobre este edificio, pero edificando con materiales perdurables, materiales de buena calidad. Ayúdanos, Señor, a edificar a los nuevos creyentes con todo el consejo de la verdad de tu palabra, para que estén sostenidos en el fundamento que eres tú, Señor. Gracias, Señor, por ese fundamento que ya está echado. Y gracias porque le da solidez a la iglesia. Gracias porque en medio de los vientos huracanados, mientras hay dificultades, la iglesia permanece no por quienes somos nosotros, sino por quien eres tú, Señor, y sobre el cual está edificada la iglesia, que el fundamento eres tú, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor, por dignarte en morar en cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser cuidadosos de no destruir la iglesia de Dios. Porque, Señor, si destruimos la iglesia, estamos en riesgo de ser destruidos por ti. Señor, gracias. Porque la iglesia descansa en ti, Señor. Que tú eres el fundamento. Y tú dijiste, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por eso, como iglesia, aceptamos el desafío de no ser escasos, de ensanchar el sitio de nuestra tienda. Pero necesitamos fortalecer nuestras estacas. Necesitamos fortalecernos como iglesia para establecer iglesias en el sur de la ciudad, en el norte, en el área metropolitana de Barranquilla. Queremos hacerlo, Señor, en tu gracia. Señor, queremos sembrar, queremos regar, confiados en que tú das el crecimiento, Señor. Confiados que tenemos un fundamento seguro. Confiados en que vamos a usar materiales adecuados. Y confiados en tu presencia, en el poder del Espíritu Santo en medio de nosotros como iglesia. Gracias, Señor. Muchas gracias. Ayúdanos a atesorar estas verdades y que esta semana y los días venideros seamos impactados más y más por tu palabra. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga y somos llamados a crecer, a desarrollarnos a nivel espiritual. Y cuando hay crecimiento a nivel espiritual, el numérico vendrá como consecuencia. Que Dios nos bendiga a todos.